Ah, pues aquí con las cámaras. ¿Verdad? Bueno, ahí se ve. Sí, sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, por aquí estoy. Voy a presentar algunas cositas. Bienvenidos y bienvenidas los compañeros y compañeras que están en las regiones. Proyecto videíto al principio, les paso la presentación y continuamos. Y por aquí, no se me asusten. ¿Cómo están ustedes? Bien. Qué bueno. ¿Fue mucho la espera? Ay, nunca es tarde, fíjense. Bueno, vamos a comenzar esta jornada con lo que es el tema del ecosocialismo fundamental, entendiendo que el postdoctorado tiene que ver con políticas públicas ambientales o políticas públicas ecosocialistas. Hablamos de planificación, gestión, evaluación de políticas públicas ecosocialistas. Cuando nace, me avisan si se escucha, por favor. Ahí, compañero atento, a ver si. Sí, se escucha perfecto. Ah, sí se escucha. Muy bien, cuando nació esta propuesta, nació con el sentido de que nuestros profesionales, nuestros estudiantes de cuarto nivel, pudiesen generar algunos trabajos que de alguna manera permitieran organizar, de alguna forma planificar, evaluar, gestionar lo que son las políticas ecosocialistas en el país. Teníamos una disyuntiva al principio, bueno, pero si el socialismo se está construyendo, ¿cómo lo planificamos o cómo lo logramos? Bueno, primero debemos generar los elementos y las teorías que nos permitan desarrollar ese ecosocialismo, materializar ese ecosocialismo y partimos de lo que es la teoría y la praxis del mismo, abordando algunos autores, ¿no? Yo esta presentación la desarrollé apoyándome de algunos trabajos que digamos como que son fundamentales dentro de lo que es esta teoría. Ahí obviamente buscamos un trabajo de Michael Lewis, Joe Coll, abordamos a Andrés González. Hay un compañero que ha hecho vida dentro de lo que son los movimientos ambientales, es estudioso de la materia, que es Miguel Ángel Núñez, y él escribió un libro sobre los principios ecosocialistas del siglo XXI. Entonces yo hice como una recopilación entre lo que generó Joe Coll, Michael Lewis, el manifiesto ecosocialista, Albert Einstein, que habló de por qué el socialismo. Entonces, digamos que él hace una crítica muy parecida a la que se hace en el manifiesto ecosocialista de Michael Lewis, a lo que es el sistema capitalista, entendiendo que el ecosocialismo es una respuesta, a una contestación a lo que es el sistema capitalista. Y aquí hicimos una especie de híbrido entre estos trabajos, ¿no? Primero, les comparto un videito. Ahí se va a ver más o menos por lo que están conectados a la región. Los que están aquí lo van a ver muy bien, lo van a escuchar muy bien, pero luego se los comparto a los que me escriban. Si no me escriben, difícilmente se los puedo compartir. Bien, antes del video. El ecosocialismo es un elemento único, o está conformado por varios elementos. Es una pregunta. Ajá. Integral, complejo. Es complejo, es integral, es holístico. Muy bien. La sostenibilidad ambiental, económica y social. Muy bien. ¿Y por qué nace el ecosocialismo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En respuesta a qué? La necesidad de salvar al mundo será. Fíjense que por acá nos dice que el ecosocialismo nace de la necesidad de salvar al mundo. Y el comandante Chávez en algún momento dijo que más que salvar al planeta, que tiene la capacidad de resiliencia, es salvar la vida en el planeta y a la especie humana. Porque nosotros prácticamente nos estamos autodestruyendo, o como diría por ahí aquel filósofo del Zulia, nos estamos autosuicidando. Eh, y realmente es así. El planeta Tierra tiene algo así como 4.700 millones de años y le quedan aproximadamente 5.000 millones de años más. Y él por sí solo tiene la capacidad de resiliencia. Si nosotros desaparecemos, no vamos a aparecer más nunca. Tan sencillo como eso. Y el planeta va a seguir sus 5.000 millones de años más. O sea, que no somos indispensables, yo diría que no somos tan importantes en el planeta. Si llevamos a hacer la Y, definición y
al punto de que nosotros mismos estamos acabando con nuestra propia especie. Entonces, bueno, el ecosocialismo de alguna forma nos va a permitir adquirir elementos para construir un nuevo modelo de sociedad, partiendo de estos investigadores y teóricos que voy a mencionar. Coloco el video y lamento que algunos se vayan a tener que sentir identificados con esto. Un segundo, lo tengo, este mismo. Esto se llama un llamado de atención.
¿Qué les parece? Bastante interesante. ¿Qué vamos ahí? Yo le cambié el nombre. Mira, pues, de comida, Pazuelo y COVID. Vamos, precisamente por el lado de la esencia de los productos, a destruirnos, contaminando por lo que ahora llaman la inteligencia artificial. Y vamos hacia los niveles de todo, para al final reencontrarnos con la naturaleza. Es decir, lo que este decía, lo que aquí paseaba, que ya las tierras no van a ser, esta última guerra es con arma nuclear y la otra va a ser con palos y cuchillos, por ejemplo. Si es que el hombre sí. Y eso es más o menos la reflexión que yo. Ya. Está. Digo que vamos a evolucionar para la tecnología nos convierte en un mundo regido por el capitalismo creador. Fíjense que nosotros nacimos y crecimos y seguimos viviendo en un sistema netamente de consumo. Por allí mencionaba la sociedad de consumo. Desde hace 25 años, ya casi 26 años, nosotros estamos en una transición hacia un nuevo sistema, un nuevo modelo económico. Y nosotros somos más, digamos que más duros en el sentido de que, bueno, en Venezuela se está construyendo el socialismo, pero nosotros queremos ir más allá. Nosotros queremos llegar a construir el ecosocialismo, materializar el ecosocialismo, que es mucho más profundo. Y para construir ese ecosocialismo debemos partir, obviamente, de las teorías y los trabajos previos que se han venido generando, de las experiencias previas, de las personas que en algún momento abordaron esas distintas temáticas. Es un reto, somos osados en querer lograrlo. Sé que en algún momento lo vamos a lograr. Ya llevamos 25 años de proceso revolucionario y los que faltan en esa transición hacia el socialismo, pero nosotros queremos, digamos, que incorporar un elemento más, que es ese eco que nos plantea Andrés Bazar en alguno de sus trabajos. Fíjense, ecosocialismo, teoría y praxis, parte de todos esos trabajos previos que hemos venido abordando en algunas unidades curriculares, los distintos pregrados que hemos estado estudiando. Y obviamente lo vemos más allá de un modelo o un sistema de sociedad. E incluso los autores que vamos a abordar plantean algunas alternativas, o lo ven como una alternativa a lo que es el sistema imperante. Díganme. Doctor, si usted me marca de hace 25 años, entonces nuestro referente histórico es el comandante Chávez cuando dijo, no cambié, mantengo también el sistema. Sí, pero más allá de Chávez, hace 201 años, si mal no recuerdo, no, mentira, hace 200 años exactamente, el decreto de Chuquisaca, de nuestro libertador, ya en ese decreto ya se planteaban algunas políticas ambientales o algunas políticas a favor de la naturaleza. En Cuagua, con los españoles traían las perlas, también hubo una organización para defender a nuestros aborígenes, a nuestro origen, porque es una palabra española, Nuestro pueblo originario. a nuestros originarios, para que no nos explotaran tanto. Sí, incluso parte del origen de lo que es el sistema capitalista. ¿Por qué vamos a hablar del sistema capitalista? Porque el ecosocialismo es la respuesta a ese modelo. Es el archienemigo de ese modelo. Entonces, debemos hablar del capitalismo y cuándo se origina, fundamentalmente en Venezuela, o en nuestra América, que es prácticamente cuando se da el proceso de colonización. Y lo tenemos en la presentación. Esta presentación es cortica. Yo normalmente las presentaciones las hago breves para que ustedes tengan la posibilidad de indagar y profundizar un poco más. Esta presentación lo que tiene Son picosas. son 11 láminas. Les complemento con algunos videos que son fuertes, que nos ubican de alguna manera, pero la información es sumamente digerible. Sumamente digerible. Les decía que prácticamente esto es la recopilación de distintos trabajos y se lo estoy presentando en una cápsula. Fíjense, el ecosocialismo no es meramente una teoría política. Algunos escritores, algunos investigadores lo ven como una teoría política, pero no es solamente, o no se ve, o no debe verse como una teoría política.
sino una alternativa civilizatoria radical. Alternativa civilizatoria radical. ¿Por qué alternativa? ¿Y por qué radical? ¿Por qué alternativa? ¿Por qué radical? ¿Qué es lo que impera en nuestra América, por decirlo de alguna manera? Por no hablar solamente de Venezuela, sino en nuestra América. ¿Qué es lo que impera? Sistema capitalista. Sistema capitalista. La sociedad de consumo. Entonces el ecosocialismo es una alternativa civilizatoria radical. Radical porque cambia totalmente. ¿Y alternativa a qué? A la catástrofe ecológica y social provocada por el capitalismo. Tan sencillo como eso. Ajá. Pero con qué no vamos a defender. Ya sabemos que es una alternativa, que es radical y que de alguna forma va a cambiar o transformar el modelo de sociedad imperante. Bueno, se presenta como una síntesis indispensable de la crítica marxista al capital. Cuando hablan de los rojos, estamos hablando de los marxistas-leninistas. Cuando hablan de los verdes, estamos hablando de los ecologistas radicales y otras vertientes, ¿no? De los rojos también podemos hablar del movimiento obrero, pero estamos hablando de marxismo-leninismo y ecologismo radical o ecologismo social, que es lo que se planteó en algún momento por separado, y el ecosocialismo de alguna manera une estos dos elementos, lo que entendemos como la ecología social o el ecologismo radical, los verdes, o los partidos verdes que se generaron en algún momento, y los partidos comunistas que se fueron a generar en algún momento, como los rojos. Buscando una transformación profunda tanto en la teoría como en la praxis, para salvaguardar la vida en el planeta y la existencia humana. ¿Qué busca el ecosocialismo entonces? Resguardar la vida en el planeta y la existencia humana. Que Chávez lo planteó en el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria 2013-2019. No lo planteó directamente como ecosocialismo, aunque la palabra ecosocialismo sale como 9 veces en ese plan. Entre 9 y 13 veces, si mal no recuerdo, 2013-2019. Y en el quinto objetivo histórico habló de la salvación de la vida en el planeta, la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Ahí lo tenemos. Indirectamente ya era ecosocialismo. Y lo que nunca me canso de decir, y debo replicarlo en todos los espacios, es que el quinto objetivo histórico siempre fue transversal. La gente habla del quinto objetivo histórico, pero no entiende que lo ambiental tiene que ver con todo. Es transversal. E insisto, no me canso de decirlo, si nosotros partimos de la definición de ambiente que está en nuestra legislación, la Ley Orgánica del Ambiente del año 2006, palabras más, palabras menos, la Ley Orgánica del Ambiente del año 2006 nos dice, el ambiente es un sistema de elementos de naturaleza física, química, biológica, sociocultural, en constante dinámica de interacción por la intervención del ser humano y la naturaleza. Palabras más, palabras menos. Es un sistema con distintos elementos que interactúan. Y si en ese sistema hay elementos de naturaleza física, química, biológica, sociocultural, quien no se ve inmerso allí, no existe. No existe. Entonces, si el quinto objetivo histórico me habla de la vida y me habla de la preservación del planeta, ¿tiene o no tiene que ver con todo? ¿Dónde se desarrolla la vida de los seres en el planeta? No solamente los seres humanos, de las distintas especies. ¿Dónde se desarrolla la vida? Hasta ahora el único planeta que tiene vida es este. Humanamente, hasta donde hemos llegado, el único que ha tenido vida es este. Creo que en Marte hay bacterias, una cosa así. Pero vida de este color y este tamaño, aquí. En otro planeta, en nuestro sistema solar, por lo menos, no hay vida. Entonces, si nosotros no nos vemos inmersos en ese sistema, no nos vamos a sensibilizar, no nos vamos a, de alguna manera, empapar de los elementos que debemos adquirir para poder resguardar la vida en el planeta y preservar la especie. Se lo digo, nosotros somos corresponsables, incluso un precepto, un principio de la gestión ambiental, que estamos hablando de gestión, planificación y evaluación de políticas públicas ambientales, ¿verdad? O ecosocialistas. Bueno, la corresponsabilidad ambiental existe. Es un principio para la gestión ambiental, está en el artículo 4 de la Ley Orgánica del 2006 y está en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999. Palabras más, palabras menos, el artículo dice algo así como que es un deber, un derecho de todos los seres humanos
promover un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Un deber y un derecho de toda la sociedad. Preservar un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Y si no sabemos lo que es un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, también lo tenemos definido en la Ley Orgánica del Ambiente del 2006. No voy a buscar la ley porque la idea es que vayan anotando y lo busquen. Ya saben que está en el 127. El 128 y 129 también aborda elementos ambientales en la Constitución. 127, 128 y 129. Incluso el 129 creo que es el que habla de los estudios de impacto ambiental y sociocultural. Que son elementos que debemos ir incorporando, ¿no? Y el 107, que es el más importante para mí, 107, que habla de la educación ambiental, que indica que es de obligatorio cumplimiento la incorporación de la educación ambiental en todos los niveles de la educación, formal y no formal. Entonces, 107, artículo 107 de la Constitución, artículo 127 de la Constitución, 128 y 129. 107 es el de la educación ambiental. Y los que tienen dudas, si tienen dudas, el artículo 14, párrafo 2 de la Ley Orgánica de Educación también dice que es obligatorio o es obligatoria la educación ambiental en todos los niveles, desde el punto de vista formal y no formal. Recientemente vi que en el currículo bolivariano incorporaron o cambiaron algo asociado a lo que son las ciencias naturales. Una unidad curricular, ciencias naturales, como que incorporaron algunos elementos. Yo espero y aspiro que hayan incorporado elementos de tipo ambiental o de sensibilización ambiental, porque si no lo hacen, en este caso los responsables del sistema educativo bolivariano, todo lo que estamos acá debemos hacerlo y proponerlo. Es un reto. Porque desde que se aprobó nuestra constitución, eso está allí, el 107. Y nos toca a nosotros garantizar que eso sea así o que eso sí sea. Bien, continuamos. Les decía que la presentación es cortita. Partimos de lo que es la crisis civilizatoria, que fue lo que vimos en el video anterior. Ahí vimos lo que fue el Big Bang, la gran explosión, una de las teorías de la creación del universo. Se dice que el universo tiene algo así como 13.700 millones de años. 13.700 millones de años. Y ahí vimos en el video eso, la gran explosión. Hay distintas teorías, ¿no? De cómo aparecimos acá. Pero la del Big Bang es como la más acertada. Incluso, para los que no lo saben, el Vaticano reconoce el Big Bang. La Iglesia Católica reconoce el Big Bang. Dice, sí, es verdad. Pero dicen, y antes del Big Bang estaba Dios. Si no la ganan o la empatan, pues. Reconozco el Big Bang, pero existía Dios antes del Big Bang, que está bien. Por lo menos lo reconocen. Pero veíamos en el video que partimos desde el Big Bang, 13.700 millones de años, y vimos cómo la sociedad fue evolucionando. Evolucionando. Desde mi punto de vista, fuimos cambiando nuestros hábitos. El compañero ya decía algo muy importante, asociado a lo que eran nuestros pueblos originarios. Nuestras sociedades originarias tenían una particularidad, eran sociedades comunitarias. Algunos hablaban incluso o hablan de lo que es el comunismo primitivo o comunitarismo primitivo. Esa es nuestra esencia, de allí venimos nosotros. Todavía lo podemos ver en algunos pueblos originarios. Lamentablemente la sociedad occidental, compañero también habla de lo que fue el proceso de colonización, de conquista y colonización. Cuando nos invade la sociedad occidental, nuestros hábitos comenzaron a cambiar. Ya la tierra comenzó a tener propietarios, ya los alimentos le pertenecían a una familia de otra y ya no se compartían. Entonces ellos fueron cambiando nuestros hábitos, pero eso que nosotros queremos construir hoy en día ya formaba parte de nosotros hace 15.000 años. Recuerden que nuestros pueblos originarios tienen una historia más o menos de 15.000 años. Olvídense de 1492, cuando el genovés, el tipo se montó en el barco y le pidió plata a los reyes de España para venirse para acá. Olvídense de eso, porque algunos todavía piensan que nos descubrieron, o sea, que nosotros como si nosotros hubiésemos estado enterrados. Y el tipo nos desempolvó. ¿Quiénes éramos? Este, ¿Qué somos y qué seremos? y se supone que ya nosotros teníamos un sistema comunitario, por decirlo de alguna manera. O sea,
Cada quien tenía una responsabilidad, cada quien tenía una labor. Era una sociedad organizada. No es que ellos llegaron y nos culturizaron, no. Estamos hablando de 15.000 años de historia. 15.000 años de historia. Está comprobado científicamente que tiene el pueblo nuestro americano y nuestros pueblos originarios. Nuestra historia no comenzó en 1492 y en Venezuela en 1498 cuando llegaron aquí a las costas venezolanas. Ya nosotros existíamos y teníamos una dinámica y es más, nuestros pueblos originarios fabricaban sistemas de riego. Si ustedes revisan los estudios de mis grandes profes de la Escuela Nacional de Planificación, Mario Sanoja y Ireida Vargas, antropólogos los dos, Mario Sanoja y Ireida Vargas, ellos hablan de la larga marcha hacia la sociedad comunal, pero la larga marcha es la que nosotros debemos desarrollar hacia atrás, porque de allá venimos. Ellos tienen como 4 publicaciones asociadas a lo que es la larga marcha hacia la sociedad comunal, y esa sociedad comunal es de donde venimos, simplemente rescatarla y volver al origen, para no seguir dependiendo de esta realidad, o no seguir padeciendo esta realidad. Yo traté, esta ley del derecho de palabra, en esta presentación, de no irme más allá, porque yo sé que ustedes van a revisar esos temas. Cuando se hablaba de un nuevo modelo de sociedad venezolana, asociado a lo que es el ecosocialismo, nosotros estamos haciendo las cosas bien en el sentido de que si uno revisa de dónde venimos, proyecto Simón Bolívar, por ejemplo, 2007, Plan de la Patria 2013-2019, Plan de la Patria 2019-2025 y proyecto de las 7 transformaciones, o la Ley Orgánica de las 7 transformaciones 2025-2031, hay elementos que ya se han ido rescatando de lo que eran las características de nuestros pueblos originarios, se han ido incorporando. Pero yo digo, vamos a hablar solamente de teoría y práctica ecosocialista. Y al final, que vamos a tener un tercer encuentro, este es el primero, son 3, yo les voy a facilitar esos elementos, porque fíjense, haciendo la presentación o actualizando la presentación, iba a incorporar todo lo que fueron los planes de la nación para abordar también lo que es las 7 transformaciones. Pero en algún momento en el cronograma, ahorita se los voy a compartir, ustedes tienen el plan de la patria y las 7 transformaciones. Creo que es el 4.º encuentro. Ajá, por aquí lo tienen. Entonces ya no vamos a adelantar porque después van a llegar con demasiada información a ese encuentro. O sea, la idea es que hagan sus anotaciones y profundicen en datos. Pregunto, ¿se escucha bien lo que están en las regiones? Sí, sí, se escucha Bueno, perfecto, profe. no se me duerman, mosca, ahí lo estamos vigilando. Entonces simplemente volver al origen. Nos corresponde volver al origen. No estamos descubriendo el agua tibia. Eso existe. Revisen a Pereira, Gustavo Pereira, los escritos de Gustavo Pereira, por ejemplo. Gustavo Pereira. Hay 3 tomos increíbles que él tiene sobre esta historia de nuestros pueblos originarios. Revisen a Mario Sanoja y de Vargas. Revisen a Ramón Tobar, desde su enfoque histórico. Son elementos que de alguna manera Ramón Tobar fue mi maestro. Y es indispensable rescatar esos elementos. Aunque Ramón se iba más a la geografía, ¿no? La parte física, fisiográfica del territorio. Pero incorporaba mucho lo que era la pedagogía y la andragogía. Es increíble. Entonces son elementos que de alguna manera nos van sensibilizando y nos van a permitir como investigadores y estudiantes de postdoctorado generar procesos de sensibilización, formación, capacitación para la sociedad y nos va a facilitar ese proceso de planificación, evaluación y gestión de políticas públicas ecosocialistas. Porque de nada nos sirve generar investigación dentro de 4 paredes si eso no lo vamos a llevar a la sociedad, no lo vamos a compartir con la sociedad, no tiene sentido. Cuando el compañero hablaba de algunos del origen de lo que era el ecosocialismo en Venezuela, está bien, Simón Bolívar, mencionamos a Simón Bolívar, Chuquisaca, hace 200 años, creo que en septiembre, creo el 25 de septiembre, creo, o 19 de septiembre, es el decreto de Chuquisaca, pero tenemos un Simón Rodríguez, tenemos un Ezequiel Zamora que desde el punto de vista agrario también incorporó elementos sumamente atractivos.
y hay otros que también fueron generando procesos que de alguna manera facilitaron lo que era esa capacidad de resiliencia de nuestros pueblos. Porque así como el planeta tiene la capacidad de resiliencia, nuestros pueblos también lo tienen. ¿Qué entendemos por crisis civilizatoria? Esa crisis que nosotros mismos hemos generado por el consumo excesivo de todo lo que el sistema nos vende y que supuestamente nos hace felices. Para resumirse lo más fácil, yo les voy a mostrar un videito corto que se llama Felicidad. El video se llama Felicidad, dígame. Disculpe, para no guardar lo que hizo argumento ahí, que compartir. Pero esa civilizatoria viene también dada por lo que nos ha enseñado. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Entonces tenemos que reaprender para aprender. Ahora hay que decir quiénes eran o quién era, quién soy y ahora qué seré a través de todo ese consumo que tiene el teórico para llevarlo a la práctica. Debemos recordar que al sistema capitalista le conviene que nosotros seamos desmemoriados genéticos, Ahora es lo que que no sepamos quiénes son nuestros orígenes. Se los pongo, fíjense, yo doy clase en la Academia Militar del Ejército. Específicamente doy historia militar de Venezuela y pensamiento bolivariano. Y en historia militar de Venezuela, a mí me toca partir de los pueblos originarios. Y yo parto de los caciques, nuestros caciques venezolanos, que consigo un libro de caciques venezolanos que si quieres se los comparto, que hay como 50, 70. Nosotros nos acordamos de las avenidas que tienen, o sea, de las avenidas que tienen nombre de caciques, pues. Pero los demás los desconocemos. Hay un monumento que hicieron reciente en el Paseo de los Ilustres, el Paseo de la Nacionalidad, lo que era el Paseo de los Próceres, donde incorporaron a unas damas que participaron de lo que fue el proceso de independencia y de alguna manera permitieron que nuestra sociedad fuese lo que es el día de hoy. Eso es valiosísimo. Y ahí hay algunas hermanas de los pueblos originarios. Eso tiene que ver con esa historia insurgente que nosotros debemos rescatar. Porque recuerda que la historia la escriben normalmente los que tienen para pagarlo. O ellos lo que pagan son los que deciden qué es lo que se va a publicar y qué no. Igual que la ciencia. ¿A quién tributa la ciencia? ¿A la sociedad? ¿O a quien pueda pagarlo? A quien pueda pagarlo. Entonces, en el caso de la historia, lamentablemente en Venezuela se nos vendió una historia edulcorada, edulcorada de algunos personajes que realmente no fueron lo que fueron y que nosotros idolatrábamos, ¿no? Tenía uno por allí, por lo menos el fundador de Caracas, Diego de Lozada. Y ahí tenemos una deuda histórica, porque eso lo decía un compañero ambientalista, por cierto, que nosotros celebramos la fundación de Caracas, que estoy a cumpleaños de Caracas. Pero la fundación, ¿de quién? ¿Quién lo fundó? En la fecha que nosotros celebramos el aniversario de Caracas. Los europeos. Celebramos la fundación de los europeos. Entonces hay cositas todavía que debemos rescatar. Ya cambiamos el escudo, cambiamos el himno de Caracas, pero hay cosas. Aquí tiene mucho de respetar. No voy a respetar. Bien, este video se llama Felicidad. Este video, los compañeros que me escriban de los estados, les voy a compartir los videitos del link. Miren esto. Felicidad.
¿Qué les parece? Esa es la verdadera felicidad. Es la verdadera felicidad. Esa es la felicidad que nos vende la sociedad, conocemos lo que es el sistema capitalista. Creo que se va allí. Bueno, ahora el capitalismo nos ve, no lo veo, lo digo como persona porque no es persona representada aquí. Pero los que también son capaces no solo de destruir el ambiente, sino también la especie, donde llegan ellos a destruirse entre ellos con ellos, ¿verdad? Para después, dentro del marco de la sistema felicidad que ellos mismos usan, el consumismo finalmente, hacen creer que Piensa que Simón Bolívar hablaba de la suprema felicidad posible, ¿no? Que pueda tener una sociedad, la mayor suma felicidad posible. El capitalismo tomó parte de esa expresión y nos vende una felicidad que es efímera, que dura poco. Lo veíamos en el primer video con el tema de los iPhones, que ese video de los iPhones, el primero, tiene como 11 años. Y el iPhone que aparecía era el iPhone 16, ya vamos el 16. Estos videos tienen en promedio 10, 11 años. Y es un ilustrador inglés que se llama Steve Cooks, él es bastante fatalista. Exagera algunas veces, pero en el video sale un iPhone 16, hace 11 años, ya va por el 16. Y no, va a seguir para allá. Entonces, el sistema nos vende una aparente felicidad que va a durar poco y lo vamos a ver representado, reflejado en distintos elementos, desde lo que vemos en los medios de comunicación, los bienes de consumo, o sea, un conjunto de elementos que supuestamente nos van a hacer felices, pero que la misma obsolescencia programada o la obsolescencia percibida van a hacer que nosotros nos desencantemos fácilmente y queramos algo mejor para estar como el personaje del video, sentirnos cacherosos, pues, como dicen por ahí. Fíjense, ¿cuándo comienza la explotación del hombre por el hombre? Si hablamos de nuestros pueblos originarios, si hablamos del territorio nuestro americano, desde la época colonial. Desde la época colonial. Podemos hablar de que hubo presencia. Sí. Claro, pero hablo de los pueblos nuestroamericanos. Claro, era colónico. Con la llegada de los occidentales. Entonces nos dicen que, ojo, según André Banzar, la idea de que la economía colonial dio inicio a la explotación sistemática del hombre por el hombre y el destrozo de la naturaleza. Yo no sé si ustedes recuerdan que en Cubagua, nuestros hermanos indígenas se sumergían para extraer las perlas y muchos morían en ese proceso. Que por eso es que traen esclavos del África que supuestamente eran más fuertes, resistían más debajo del agua para desplazar a nuestros hermanos indígenas para que siguieran extrayendo carne. O la extracción de plata que hubo en el territorio nuestroamericano. Que si ustedes revisan las venas abiertas de Latinoamérica de Eduardo Galeano, Galeano planteaba en las venas abiertas que con la plata que se robaron del continente nuestroamericano Y Canadá. se podría construir un puente de plata desde América hasta España. Saquen más o menos la cuenta ustedes. Creo que Galeano también planteó las venas abiertas de Latinoamérica, lo que tiene que ver con la explotación del hombre por el hombre, de la cantidad de personas que murieron en lo que fue ese proceso de conquista. Porque algunos autores o historiadores hablan de un encuentro de dos mundos, como si eso hubiese sido lo más hermoso del planeta y eran amiguitos y se dieron la mano y casi que se tomaron un selfie. No. Es probable que en algunas poblaciones haya sucedido así, pero en su mayoría fue conquista a través de la fuerza. Sí, fue violento. Recuerda que ellos llegaron con la cruz y la espada. Y si no te convertías y creías en el evangelio, bueno, dale. Tan sencillo como eso. Porque para ellos nosotros no éramos ni siquiera animales. Y nuestras creencias, nuestro sistema de creencias, nos hacían herejes, porque nosotros creíamos en seres que ellos no reconocían. Ellos obviamente ya tenían su sistema de creencias bastante arraigado, catolicismo,
Y nosotros creíamos en el dios sol, en la lluvia, en la naturaleza. Sí, bueno, la piedra cueca. ¿Vieron el documental de la piedra cueca? Sí. Vayan a verlo. Vayan a verlo o lo consiguen con su. Bueno, es producción nacional, no la podemos piratear. Estaba en el cine, no, estaba en el cine. Tenemos que apoyar. Duró poquito. Todo el proceso que llevó a rescatar la piedra cueca, a la abuela cueca, que todavía no han agarrado. Yo no sé si Orlando lo conoció, escuchó quién era, pero el que era presidente del parque en la época que el alemán se llevó la piedra cueca, nadie se acuerda quién era. Nadie sabía que fue presidente del parque en esa época, el que firmó la salida. No recuerdo. Bueno, se llama Armado, pero es como un mito. Casi nadie se acuerda. Y hay personas que tienen hasta 30 años y y no saben quién fue el director o el presidente del instituto que firmó la salida de la piedra cueca. Si alguno de ahí en la región lo sabe, por favor, estamos esperando esa información. Ajá, por allá. Sí, profe. Gracias a los encuentros que yo tengo con un filósofo nuestro llamado Martín Álvaro, que siempre tenemos encuentros y discutimos esas cosas, más que todo porque yo le pregunto. Y esa, o sea, ese video que acabo de ver, que acabamos de ver, a mí lo que me recuerda es que el por qué le tiene tanto miedo al conflicto, por qué le tiene tanto miedo al marxismo, porque el marxismo es que acaba con todo eso, al dividir las 24 horas en jornada de 8 horas, y que le debemos a cada humano, gracias a su iniciativa y a su estudio, toda esa serie de cambios y transformaciones que hoy por hoy gozamos, porque si nos explican ahí con esa explotación. Sí, las reivindicaciones laborales. Y en Venezuela tenemos la mejor ley del proceso social de trabajo. No solamente laborales, sociales, creativas y culturales, y también de descanso. Mira, tú que estás hablando de eso, este video no lo iba a colocar, pero ya que estás hablando de eso, este es cortico, creo que no dura ni un minuto. Creo que eso es el como opinador. Pero me gusta lo que estás diciendo, porque tiene sentido de que se ve plasmado. Es cortico, creo que dura como 30 segundos, algo así. Cortico, cortico, que tiene que ver con eso, con el tiempo que pasamos trabajando. Tengo que ir de trabajo. Que estás a punto de morir. Como que vas a ver los mejores momentos de tu vida. Deja de calcular. Alguien dice, por ahí dijeron que la esclavitud no se abolió, sino que pasó al dominio. Y hay un cuento de los monagos, hay un cuento de los monagos, creo que fue José Gregorio Monaga que en el 854 decretó la abolición de la esclavitud. El cuento, dice por ahí las malas lenguas, que antes de firmar el decreto de abolición de la esclavitud, él vendió unos esclavos que tenían en una hacienda. Vendió los esclavos y después firmó. Eso hizo las malas lenguas, por allá. Como los ministros de aquí de Colombia. Ajá. Guzmán. Lo siguiente, ¿no? Hace la percepción. Es importante leer de lo que dijo el profesor sobre el enfoque histórico de Ramón Tobar. Me leí el libro y cambió mi forma de ver las cosas. Cuando digo a Ramón Tobar, en ese enfoque, él no separa nunca la historia de la geografía. Porque aunque ambos son
ciencias sociales, que en sí son una megaciencia, que la puede llevar a la ciencia humanista. Es cuando usted lee ese libro, ya usted ve un enfoque totalmente diferente a lo que usted pueda leer. No mismo hablar del tema ambiental, de su modo de acción, de establecer esta Z. Fíjense, para ir avanzando, las limitaciones del socialismo tradicional y el ecologismo no socialista. Recuerden que el ecosocialismo es un constructo, ¿no? Voy a abordar algunos elementos. ¿Qué planteaba Michael Lewis? ¿Qué decía Michael Lewis sobre estos elementos? Michael Lewis decía, todo socialismo no ecológico es un callejón sin salida. Y decía también, una ecología no socialista es incapaz de tomar en consideración los retos actuales, ya que al ignorar la conexión entre productivismo y capitalismo, cae en la ilusión de un capitalismo limpio. Cuando hablamos del productivismo, y hablábamos de los verdes en principio, los verdes que estaban, los ecologistas sociales y todo lo demás, ellos criticaban el productivismo. Digamos que eran críticos directos a lo que era el productivismo. Y Luis lo aborda y lo dice, mira, el uno sin el otro no tiene sentido. Entonces, Andrés Banzar critica el socialismo tradicional o el socialismo real. ¿Qué dice? Banzar profundiza en la crítica al socialismo real, que aunque estuvo en guerra con el capitalismo, finalmente ganó el capitalismo. ¿Ustedes creen que ganó el capitalismo? Completamente, Lo dice Banzar, ¿sí? completamente estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Te puedo explicar por qué. Yo recuerdo que una oportunidad cuando sucedió el accidente de Chernobyl, en la Unión Soviética nosotros hicimos una crítica profunda del movimiento ecologista y nos perdieron encima. Unidos a de la Juventud Comunista por eso. Por haber hecho eso. Entonces seguimos profundizando el tema tecnológico en el capitalismo y en el socialismo real cuando sucedió ese accidente y nos dimos cuenta que la tecnología era la misma, básicamente. Claro, eso fue cuando el socialismo real. Eso ha cambiado porque hay otras misiones que se han desarrollado. Miren esto. Dice Entonces, el ecosocialismo debe ser el ecosocialismo debe ser cultural o no es cultural, es científico, o es no lo social. es. Al final lo vamos a ver. Miguel Ángel Núñez al final hace una descripción de cómo debe ser el ecosocialismo. Luego ya la herramienta completa. Ahí está todo. Y describe, tiene que ser cultural y menciona como 7 elementos, ¿no? Pero miren esto. Este socialismo falló en sus objetivos o no persiguió lo que decía y la riqueza acumulada en nombre del ser colectivo terminó en manos de unos pocos individuos. Recuerden que el 20% de la riqueza, el 80% de la riqueza del planeta están en el 20%, en la mano del 20% de la sociedad. La lógica de la acumulación. Los partidos que se proclamaron socialistas, fíjense lo que se hablando, y buscaban una mejor repartición de la riqueza, mantuvieron la lógica de la acumulación, a menudo sacrificando la naturaleza y aceptando el colonialismo o el neocolonialismo para lograr esa acumulación en sus propios países. Hay un tema también con la energía nuclear. O sea, como que creo que fue la Unión Soviética que creo que apoyó de alguna manera también la energía nuclear. Desafíos internos. Esto lo plantea Miguel Ángel Núñez, hablando de acá. Señala que los gobiernos socialistas deben lidiar con sus propios demonios, ambiciones de poder, disputas internas, una clase obrera a veces sin la conciencia necesaria y una burocracia desmedida y corrupta. Bueno, ¿qué dañó a la Unión Soviética? ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Fíjense, fundamentos teóricos. Ajá. Pero fíjense, les comento lo del accidente de Chernobyl, que fue un accidente nuclear en la Unión Soviética, pero ya queda como el reciente, hablando de los demonios que dice Pedro. La tecnología de los cultivos transgénicos, por ejemplo, eso es muy reciente.
pero China la apoya decididamente. Nosotros estamos peleados con China. Pero nuestros hermanos cubanos también la apoyan decididamente. Y nuestros chavos los provienen de Venezuela. Y eso se reflejó en la ley de semillas del 2015, 28 de diciembre del 2015, donde prohíbe los organismos transgénicos del país, aunque lo estemos consumiendo. Por ahí yo menciono a Monsanto en la presentación. Entonces, fíjense, con los cubanos hemos hecho debate y el cubano, la élite científica quiere meter un freno a los cultivos transgénicos en la isla. ¿Ves? Y lo están conversando con la dirección política del país. Y eso es interesante. Pues los chinos son más cerrados. ¿Ves? Pero el desarrollo tecnológico de la biotecnología transgénica en Cuba y en China, eso es exponencial. Y Chávez lo entendió perfectamente. Lo entendió perfectamente porque en una oportunidad, cuando estamos discutiendo la constitución de 1929, nos tuvimos el secreto lo tuvimos con él. Y le planteamos estas cosas. No más que no es la agricultura, esto y lo otro. Entonces dice, sí, está bien, vamos a escogerlo en la Constitución. Por eso que el artículo, creo que el 305, habla de la agricultura sustentable, no sostenible, que son dos La cosas agricultura diferentes. integral y sustentable. Ajá. Y la ley también habla El de 302 habla, creo que, de las aguas, ¿no? Que explican aquí, de las aguas. Ajá. Y todo lo ambiental, eso lo logramos incorporar aquí. Entonces, pero yo esa noche dice, sí, vamos a ver cómo incorporamos eso. Y lo digo al final, este sería el malo, usted está más loco que yo. Miren, lo que conversaba ahorita hablando, lo coloqué en una lámina anterior. El ser humano, en su afán de explotar la naturaleza, la manipula sin preocuparse por las consecuencias, extrayendo recursos y destruyendo la biodiversidad, como lo ejemplifica la producción de organismos genéticamente modificados, para el lucro, para el lucro de transnacionales como Monsanto, en vez de para alimentar la población. La tierra está siendo matada por el Homo sapiens en su orgullo y locura, reflejo de un divorcio entre la naturaleza y la cultura. Y que la necesidad de producción, compañeros, Claro, es que lo que pasa es que socialismo y capitalismo, donde para mí Venezuela todavía es una sociedad de consumo, donde estamos inmersos en lo cultural, no vamos a poder. Y además de eso, ejemplo, poniendo como ejemplo de tanto que han nombrado, por ejemplo, el último que es la transgénica, como un país que no hace siembra transgénica compite con los países alrededor, Guyana, Surinam, Brasil, México, que por una hectárea de maíz sacan 400 kilos de maíz. Con el normal, con una hectárea de maíz, lo que saca son 200 kilos. Cuando me viene un producto importado, ya sea materia prima o producto terminado, va a ser mucho más barato. Por más allá, la mayoría de los productos importados alimenticios que consumimos en Venezuela son con productos transgénicos. Lo que vende y de donde venga. Venezuela está produciendo no transgénicos y está compitiendo contra un sistema capitalista donde los precios se hacen a mitad de precio a lo que le cuesta a Venezuela producir. Entonces, es una realidad que, si bien es cierto, va a proteger el ambiente, es una pelea, como que quien dice, desleal contra los otros productos que vienen de afuera y compiten con los precios que no son transgénicos en Venezuela. Eso estamos hablando tanto de productos agroalimentarios como pollo, carne, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante difícil esa competencia socialista, ecosocialista, contra un sistema capitalista sin que haya unas reglas de juego claras. Porque si tú y yo vamos a competir no, bueno, vamos a ir a disparar.
y tú no estás disparado, y yo soy un experto, que yo soy un francotirador, vas a perder, porque yo soy experto en eso. Si no tenemos, si estamos jugando en un terreno, los dos tenemos que tener la misma situación de pelea, y si no, vamos a hacer una regla de juego, ok, vamos a pelear tiros blancos, pero tú te tapas los ojos, y yo compito con los ojos tapados. Pero si esas reglas no se ponen en las mesas, esas políticas no se hacen en Venezuela, nosotros, la agricultura venezolana nos está matando su tierra efectivamente, entre comillas, porque aquí ha llegado muchas semillas transgénicas, pero los de afuera no van a comer, porque los de afuera, los precios de los productos alimenticios son mucho más baratos por eso. Se lo pongo así. Fíjense. No, lo voy a tomar por dos vías. La primera, yo en el 2011 trabajé en el Ciara como técnico de campo, agricultura urbana. Aquí la agricultura urbana llegó en el 2000-2001, con lo que fue el convenio Cuba-Venezuela. Así que ahorita como está de moda otra vez, pero eso tiene más de 25 años. Y evidente, más. Sí, bueno, de nuestros pueblos originarios, ¿no? Obviamente también. El cuadro, Sí, hay un tema con nuestros agricultores, que no es nuevo, ¿me entiendes? De que el agricultor nuestro, en su mayoría, se acostumbró a utilizar la semilla transgénica. Y cuando tú llegas o sea, promoviéndolo, tratando de presentarle y mostrándole todos estos productos que son biofertilizantes, biocontroladores, semillas autóctonas. No, pero es que mira, yo con esta semilla produzco tantos kilos de este rubro y con esa, en vez de producir 10, produzco 4. Entonces, convencerlo es complicado. Y aunque tú le digas, ojo, no es todo, pero sí en su mayoría, que eso que él está produciendo lo está matando y que ese lo que utilizan para las plagas, ese pesticida que él está colocando a la planta, de repente no lo está afectando a él porque tiene un traje, pero la persona que se come esa fruta con ese pesticida sí le va a afectar. Aunque se lo digas, a veces es complejo que él lo asimile. Hay otra cosa. La competencia desleal le conviene al sistema capitalista. ¿Qué es el ALCA? ¿Qué es el ALCA? ¿Quién se acuerda del ALCA? Ah, ¿y qué son las medidas coercitivas unilaterales que son más de 1000 y pico? Ah, que la competencia es desleal. A la lógica capitalista no le importa. No, pero yo digo es que en el Estado debería prohibir, si vamos a hacer de verdad con una cultura socialista y socialista, debería prohibir la importación de esos alimentos para que en Venezuela está prohibido la siembra con semilla. Aquí siembran híbridos, pero no deberían sembrar transgénicos. Está No. prohibida totalmente. No deberían, pero vuelvo otra vez al agricultor. ¿Cómo lo convence cuando él tiene 30 y 40 años? No, pero utilizando no siembran transgénicos. Y es más, Monsanto tiene prohibido vender transgénicos. Aquí está híbrido siempre. O sea, le digo porque conozco el tema. Siembran, no, transgénicos no es que no siembran. Hay gente que se la tira y luego siembra, pero no. Si lo llegan a agarrar, le pierde el cultivo. Lo que le trato de decir es que los otros países, como México, Cuba, China, Uruguay, Guayana, nosotros. Hablas del control de importaciones, algo así. Exacto, o sea, ya vamos, nosotros no podemos competir con esos transgénicos de fuera, no podemos, no tenemos la capacidad visual de competir con esos transgénicos. Aquí, y la exageración, no es exagerar, mientras alguien produce 400 kilos, ya sea de arroz, de maíz, de trigo, que aquí no sé, siempre de trigo, pero un poquito, o de sorgo, mientras alguien produce 400 kilos por fuera, aquí producimos menos de 100. Que me diga que no tenemos la capacidad, no estoy de acuerdo, porque recientemente vi un trabajo que presentaron en un evento en la Universidad de los Hidrocarburos, y hay un pueblo originario que produce un arroz sin agua. Arroz sin agua. Periodo seco. ¿Tenemos o no tenemos la capacidad? Pero ¿quién siembra él?
Ahorita te busco el nombre de la etnia y te lo coloco. Oh, Oh, El problema no es producción. Pero, disculpa, el problema no es producción. El problema es que estamos planteando que hay un pueblo que tiene 60 años bloqueado, más de 60 años bloqueado, que no tiene ni la semilla, no tiene ni los insumos para poder producir para ellos poder subsistir. El otro problema es que esos riesgos de pesticidas lo hacen ver los aviones para dañar a la salud de los propios cubanos. Y lo otro es que los cubanos, por necesidad, se ven obligados a sembrar para producir. No como aquí, que se siembra es para vender. Allá es para producir y consumir. Aquí no es, aquí es para producir y vender, ponerlo en un mercado. Y ahí tenemos el resultado de toda lo que dice el video, el trabajo para luego ser atrapado por el propio sistema capitalista. Vemos que realmente es una geopolítica que debemos entender el beneficio de qué vamos a hacer, porque no es el fin, que sopa ahora y que vamos a hacer en el futuro. sí, y el saber producir para qué, ¿Para qué? para quién. ¿Para qué? Hay una diferencia entre, o sea, Antes de producir con una cosa. Ahorita le ¿han escuchado la expresión prosumo? ¿no? El prosumo, ¿sabes lo que es el prosumo? Yo creo. ¿Nunca lo han escuchado? lo he escuchado. Prosumo. ¿Qué es el prosumo, Guzmán? No, te refieres a Prosumo es producir para consumir nosotros mismos. Prosumo. Para producir lo que nosotros vamos a consumir, ese es el prosumo. Ese es el conjunto de antes. Ese es el prosumo. Ahora que de repente generemos excedente y eso se puede aportar, sí, pero mientras nosotros podamos producir para nosotros consumir lo que producimos, La sociedad. excelente. Como siempre fue. Y no depender de las transnacionales como siempre dependimos en los años 60, 70, 80, 90. Todo radica en la educación y en la formación. Nosotros no vamos a caer en que cuándo. Mira, esta clase tiene que durar como 5 horas. Si ¿oye? nos hacemos formar, Se lo digo de una vez. Y ahorita tengo que salir corriendo para Altamira a dar clase de legislación. Fíjense. Ojo, voy a mencionar solamente porque tienen la información allí. Solamente voy a mencionar para que estén ubicados. Fundamento teórico del ecosocialismo, la síntesis y la teoría. Aporte de Michael Lewis, de Stefan Sack, de Albert Einstein y de Miguel Ángel Gil, porque fueron los autores que tomé para esta presentación. Recuerda que no le quise incorporar la relación de transformaciones, los estilos de estilo histórico, la Agenda 2030, porque solamente los escritos de él. Incluso le pedí que escanearan el código QR, que a los compañeros que me escriban le voy a enviar el link para que se incorporen también y llenen el formulario, compañeros que me escriban de las regiones, para pasarle los documentos originales. Yo les estoy presentando un resumen de esos documentos. Son entre 5 y 6 documentos, y si ustedes lo quieren revisar a profundidad, lo van a tener. No sé si crear un grupo, no sé si tienen un grupo, yo creo que lo iban a crear. Hay que hablarlo con Larisa y se le pasa esa información. Brevemente, fíjense. Fíjense, aporte de Michael Lewis. Cuando hablamos de Michael Lewis, hablamos del manifiesto ecosocialista del año 2001. Lo define el ecosocialismo, lo define como una corriente de pensamiento y de acción ecológica que hace suyos los principios fundamentales del marxismo al tiempo que los despoja de sus escorias productivistas. El objetivo común es una sociedad ecológicamente racional, fundada en el control democrático, la igualdad social y el predominio del valor de uso. Y aquí hemos incorporado parte de estos elementos. Si nosotros revisamos desde el proyecto Simón Bolívar en el 2007 hasta las 7 transformaciones de 2031, hay elementos que se han venido incorporando. Lo que pasa es que no los quise bombardear con todo lo que se generó, porque es mucho, y sí se han tomado diversos elementos. Aportes de Albert Einstein. Aporta la dimensión ética al socialismo. Defiende que los problemas humanos no deben ser monopolio de expertos, ya que la ciencia no puede establecer los fines éticos, solo medios. Su preocupación radica en la crisis de la sociedad, donde los individuos se sienten indiferentes o hostiles hacia el grupo.
lo que vimos en el video de Felicidad. Andrés Banzar propone un socialismo endógeno que surge de las entrañas de nuestra América y de sus comunidades de base. Introduce el concepto de oiko es el hogar, como el arraigo del ecosocialismo, que debe ser plural, adaptándose a la biodiversidad y a la etnodiversidad. Ahí ya tienes otros dos más elementos. Etnodiversidad, biodiversidad, y debe ser plural, pero hay otros más. Miguel Ángel Núñez concibe el ecosocialismo como una propuesta en construcción, y creo que siempre va a permanecer en construcción. Lo concibe como una propuesta en construcción que ofrece soluciones reales y dinámicas viendo al ser humano como parte de un ecosistema social, cultura, ambiental, económico, político, étnico, racial, sexual, diverso. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo plantea Miguel Ángel? Parte de un ecosistema social, cultural, ambiental, económico, político, étnico, racial, sexual, diverso, y la colonia Tovar. Como lo que decíamos de la definición de ambiente, sistema de naturaleza física, química, biológica, sociocultural. Se incorporan diversos elementos allí. Las cinco expresiones culturales del ecosocialismo. Esto según Andrés Banzar. Ojo, este es el libro de ecosocialismo de Andrés Banzar. Hay otro libro de Andrés Banzar que no es tan digital, tengo en físico, que se llama Ecosocialismo, Teoría y Praxis, que es profundo. Incluso él habla de la creación él propone como un sistema de gobierno, y habla de creación de unos ministerios con nombre y apellido, pero no lo he encontrado en digital. Yo lo voy a pasar el ecosocialismo normalito de Avanzar, pero el de Teoría y Praxis, búsquenlo en físico porque nunca lo he encontrado en digital. Y tiene sus temas. ¿Cómo? Sí, pero se llama Ecosocialismo, Teoría y Praxis. Y por ahí me conseguí a Leonardo Curero, subiendo en el ascensor, que él me dice que le entregó al rector un libro sobre ecosocialismo. No sé si lo escribió él, lo recopiló él. Hay que preguntarle un poco a Manuel. A ver si de repente en digital le damos provecho a eso. Libro sobre ecosocialismo. Entonces tenemos 5 expresiones culturales del ecosocialismo. La cultura ecológica. Entender al ser humano como parte integral del ambiente. Si revisamos la definición de ambiente de la Ley Orgánica del Ambiente del 2006, entendemos al humano como parte de ese ambiente. Cultura estética y ética. Aspiración a la armonía, equidad y equilibrio en el oikos. Yo esto. Me disculpan la grosería. Eso que plantea ahí Andrés González, ya nosotros lo tenemos en nuestra Ley Orgánica del Ambiente. Miren esto. Habla de cultura estética y ética. Aspiraciones a la armonía, equidad y equilibrio en el oikos. Y la polis, ciudad, sociedad, implica una ética propia que surge de la interioridad del ser colectivo basada en principios racionales y el cuidado y el bien común. Fíjense lo que nos dice nuestra Ley Orgánica del Ambiente del 2006. No habla de bien común, sino habla de bienestar social. Bienestar social, condición que permite al ser humano la satisfacción de sus necesidades básicas intelectuales, culturales y espirituales, individuales y colectivas, en un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Bienestar social. Pero ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Fíjense cómo se relaciona con esto. También está aquí. Ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Cuando los elementos que lo integran se encuentran en una relación de interdependencia armónica y dinámica que hace posible la existencia, transformación y desarrollo de la especie humana y demás seres vivos. Estoy hablando de la Ley Orgánica de la Tierra. Incluso cuando se propuso la creación de una ley de los derechos de la madre tierra, cuando yo reviso la propuesta de ley, hace algunos años ya, se presentó a la Asamblea Nacional. El profe, revisa ahí para ver. Habían elementos en esa propuesta de ley de los derechos de la madre tierra que ya estaban aquí. Yo le decía a los diputados en aquel momento, mira, yo sugeriría que esa propuesta de ley de los derechos de la madre tierra
sea incorporada a la ley orgánica como un capítulo complementario, algo así, porque ya había muchos elementos de esos aquí. Detalles que a veces señalamos a la ley o la satanizamos porque creemos que es muy rígida y no, esta ley es hermosa. Nuestra ley orgánica, el ambiente es hermoso. Y si revisamos la diversidad biológica, las de semillas son más hermosas todavía porque nacieron desde las bases. Ah, el detalle es que debemos hacer recorrido entre ellas para empaparnos de ellos. Cultura social. Asumir la vida en sociedad con sociabilidad, entendiendo los mecanismos de dominación y lucha por la liberación de las comunidades de base. Cultura social. Digamos que aquí obviamente debe prevalecer la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia. Vi que ayer se cayó un puente allá en Acaribo. Sí, en Acaribo. Y varias personas apoyaron a las personas que se habían caído el puente y las levantaron. Y todos salieron y no hubo daño que lamentar. Esos son, sí, en apartaderos. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Y lamentablemente el sistema capitalista quiere que nosotros seamos más individuales cada día. Por ahí hay una parte de la presentación que habla de que, bueno, que quiere que todos tengamos un vehículo particular y que seamos más individualistas, pero no, nosotros somos una sociedad comunitaria, una sociedad comunal. ¿Cómo? Eso es lo que nos identifica. Ah. Cultura económica, comprender los mecanismos de explotación histórica y actual para organizar una economía al servicio de todos. Fíjense que en ecosocialismo no podemos hablar de explotación. Porque es una contradicción. Exacto. Nosotros debemos hablar de aprovechamiento sustentable. Y usted dirá, bueno, pero el profe, ¿dónde se inventó eso? Ah, se puso creativo. Mire. Pensé que alguien usara. Aprovechamiento sustentable. Ley Orgánica del Ambiente del 2006, aprovechamiento sustentable. Proceso orientado a la utilización de los recursos naturales y demás elementos de los ecosistemas de manera eficiente y socialmente útil. Socialmente útil. Ahí habla de lo social, ¿verdad? Socialmente útil, respetando la integridad funcional y la capacidad de carga de los mismos, en forma tal que la tasa de uso sea inferior a la capacidad de regeneración. Aprovechamiento sustentable. Ah, profe, pero porque habla de recursos naturales. Hay gente que habla de bienes naturales. No. Nuestra ley habla de recursos naturales y si ustedes ven la definición realmente no es algo feo. Fíjense, recursos naturales. Componente del ecosistema susceptible de ser aprovechados por el ser humano para satisfacer sus necesidades. Sencillo. Recursos naturales. Me lo preguntaba una estudiante de doctorado en estos días. Profe, ¿podemos usar recursos naturales? Eso es lo que está en la ley. Pueden usarlo. El detalle es cómo lo abordamos. Es como sustentabilidad y sostenibilidad. Exacto. En la ley aparece sustentabilidad. Si revisas el plan de la patria 2013-2019, vas a tener desarrollo sostenible y sustentable. Sí. Si revisas la ley orgánica del turismo 2014, tienes sostenible y sustentable. Si revisas la ley de ordenación del territorio de 1983, vas a encontrar 1983 que está vigente, vas a encontrar sostenible, pero todo va a ser complemento, de alguna manera, a pesar de que no parece sostenible. no parece sustentable. Y ya va. Para no caer en diatriba, nuestra ley orgánica del ambiente 2006 habla de desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Proceso de cambio continuo y equitativo para lograr el máximo bienestar social. Máximo bienestar social. Lo define también esta ley. La mayor suma de felicidad posible. Todo se complementa. Máximo bienestar social, mediante el cual se procura el desarrollo integral con fundamento en medidas apropiadas para la conservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico, satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Creo que esto está en el 128 de la Constitución. Hay un elemento que debemos considerar. La economía
se encarga de satisfacer necesidades. Esa es la intención de la economía. ¿Qué pasa? Muchas de esas necesidades hoy en día son creadas. Si nosotros partimos de la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, la base de esa pirámide son las necesidades básicas. Comer, dormir, reproducirnos, básicas. O sea, si nosotros no disfrutamos o no complacemos esas necesidades, no satisfacemos esas necesidades, no sobrevivimos. Si no dormimos, si no comemos, si no nos reproducimos, desaparecer. Pero a medida que va subiendo en esa pirámide, se van incorporando otras necesidades. Creo que la última es la autorrealización. Cuando uno obtiene un título universitario, un trabajo que siempre estuvo anhelando, se casa con una persona, esa autorrealización. Pero el sistema imperante nos ha creado otras necesidades. Y tiene sentido, porque si no, ¿cómo? Ya te di la palabra, Guzmán, ¿cómo se mantiene el sistema? Eso es como cuando el médico le cura la enfermedad al paciente. Si el paciente nunca se enferma, entonces ¿de qué vive el médico? Es maquiavélico, pero es la verdad. A las farmacéuticas, ¿ustedes creen que les interesa tener a la gente sana? Pues por cierto, no se acuerdan de Bayer, ¿no? Sí. Si es Bayer es bueno. Bueno, Bayer y Monsanto son la misma gente, para que sepan. Están fusionados. Y si es Bayer es bueno. Y junto a Monsanto es mejor, porque te matan con los alimentos y te curan con los medicamentos de Bayer. Entonces, ¿competencia desleal? Siempre. Control. Se sumaron otras medidas coercitivas unilaterales. Ahora vamos a sumar el tema de la guerra, ¿no? Que no es una guerra, son muchas guerras a nivel global. Y nosotros, de alguna manera, tenemos también que estar conscientes de esa situación y que de alguna manera nos va a afectar también. No es casual que esas transnacionales o no es casual que el gobierno norteamericano siempre tenga los ojos montados a Venezuela. No es casual que, a pesar de todas las amenazas y todas las medidas coercitivas unilaterales, Estados Unidos hasta ahora no se haya puesto creativo con Venezuela. Un ataque o algo parecido. Y no Aunque, sé cómo aunque, decir, aunque cuando hablo de ataque, hablo de ataque. cuando en 1945 bombardearon los barcos que llevaban petróleo. En el 45 y frente a las costas de Puerto. Él dice que en el 2025 no pueden hacerlo al nuevo. No, pero lo que pasa es que las bombas, hoy en día cayeron hace años. Que las bombas cayeron, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Siempre que enviemos el supertanquero para Estados Unidos Las bombas cayeron hace años. Recuerden que ahora las guerras son diferentes. Las guerras son distintas. Nos dominan más por... No, eso lo decía Bolívar, pero nos dominan más por él. Con él. Que con bombas nucleares. Bueno, lo vimos. Nos dominan por esto. Ahí la gente está emocionada porque ahora pueden monetizar con TikTok en Venezuela. Claro, tienes que tener 20.000 seguidores mínimo. Y ceder para gran parte de tu información personal para eso. Dígame, algo más. El tema que está hablando es rentable la sostenibilidad. Estamos terminando, ¿ya? Sí, lo que tú ves, lo que es sostenible, y habla de sustentar, sostenible, porque lo sostenible es un equilibrio entre la sostenibilidad ecológica, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Fíjate que cuando uno tiene esa ética, diría yo, de kantiana, del costo ficticio, usted puede ver que, sin querer, el presidente Chávez ni siquiera tenía una parte de su corazón, tenía una parte que él quería la reunión de los pueblos. Pero ¿qué pasa cuando él encuentra con un pueblo desvalido? Él inclina un poco la balanza sostenible a lo social y mira cómo cae lo económico y lo ecológico. Y que da resulta con los países plus, está llevando una balanza a lo económico, cae en un capitalismo, cae en competencia, como sea el compañero acá, y mira cómo está cayendo. Entonces, eso va a generar un problema social y un problema totalmente ecológico. Miren, entonces, sostenible es equilibrio. Fíjense que Pues no estamos de acuerdo, ¿Ah? como debe ser. Que no estamos de acuerdo, lo podemos decir. Exacto. Lo que pasa es que hay que
No, yo le voy a convencer que no le va a hacer, no se le va a hacer muy difícil venir. Yo disfruté en estos días una ponencia de un hermano de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Nicanor Cifuentes. Y él habla sobre la Agenda 2030, pero le cae a palo a la Agenda 2030. Y con todos los argumentos posibles. No, Es más, yo tengo la presentación. Lo que pasa es que ver la presentación sin escucharlo a él es como que, pero le da con todo la Agenda 2030, con todos los argumentos posibles y la presentación, el nombre de algunos libros, o 30 libros. Yo le digo, coño, Nicanor, me pusiste a estudiar. que la gente 2030 lo ven como una... Pero voy más allá, voy más allá, Guzmán, aprovechando la intervención. Sí, yo hice este ejercicio en el año 2000, el plan de la patria de 2013-2019, ¿verdad que sí? En el 2015 yo hice un ejercicio, yo contrasté el Laudato Si, la encíclica papal de Francisco, que es un documento que elaboraron aproximadamente 800 especialistas y tiene el sello del Papa Francisco. Es un manual de gestión ambiental extraordinario. Yo hice una comparación entre el Laudato Si, la Agenda 2030 en el 2015. Este documento es del año 2015. Y si ustedes revisan algunos de los objetivos de desarrollo del milenio, de la Agenda 2030, fueron copiados casi al calco del Laudato Si. Y el plan de la patria también. Pero si revisan el plan de la patria 2013-2019, que fue lo que yo hice, y lo comparan con la Agenda 2030, calza a la perfección. Y el plan de la patria fue antes. Fue antes del Laudato Si y fue antes de la Agenda 2030. Y ya desde el 2007, Proyecto Simón Bolívar, ya se abordaban elementos que hoy en día están en la Agenda 2030. Chávez fue un visionario, como lo fue Bolívar, fue el Che, como lo fue Simón Rodríguez, como lo fue Zamora. O sea, estaban 200 años. Antonio José Sucre. Sucre. Ya con un hombre nuevo se ha... Mira, Sucre fue tan vergatario, y me disculpan el francés, Sí. que cuando Bolívar le dijo, tú vas a ser mi predecesor, Sucre le dijo que no, no quiero. No. Pero se lo creyó él, los enemigos sí lo mataron. Pero... Sí. O sea, resteado. Es más, a mí me parece una mayor figura de representación de la juventud Sucre que José Pérez. Yo admiro más a Sucre como representante de la juventud que a José Félix Rivera. José Félix Rivera era el tío político de Simón Bolívar. Simón Bolívar. Y el enemigo de Simón Bolívar cuando estaba con él. Y si mal no recuerdo, cuando llega Miranda, que lo fue a buscar López Méndez y Bolívar y Andrés Bello a Londres, cuando Miranda llega a las costas venezolanas, creo que uno de los que no quería que se bajara del barco Miranda era José Félix Rivera. Y el Rosario Sucre fue ayudante de Francisco Almirante. Fíjense, son los elementos de la historia que a veces desconocemos, pero que recuerden que los héroes patrios fueron seres humanos. Yo recuerdo me decía, lo estamos cerrando, me decía un profesor. No, disculpe, a favor nuestro, aquí se está hablando más de política que en una reunión del partido. Entonces, con mayor beneficio Miren, me decía un profesor, uno de mis maestros, Omar Hurtado Rayuxen, maestro de historia, de geohistoria y en sarcasmo, extraordinario. Él decía, Guzmán, ¿cuándo nosotros vamos a bajar a Bolívar de la estatua? ¿Cuándo lo vamos a bajar de la estatua? Hablamos de la sociedad bolivariana, por cierto. Porque si usted va a la sociedad bolivariana, a usted le van a vender un Simón Bolívar antiséptico y edulcorado. Pues casi que puro y casto y santo y vale, un ser humano como cualquier otro, que tuvo sus virtudes y trascendió a su época, sí, al punto de que se volvió inmortal, como todos ellos, son inmortales, tienen vida eterna porque lo vamos a seguir recordando por los siglos de los siglos, pero fueron seres humanos. Léanse cuando puedan, cuando tengan la posibilidad. El general en su laberinto. Lean.
un Bolívar muy particular. Cuando puedan. Fíjense, para ir cerrando, de aquí en adelante, de esta clase en adelante, le va a tocar estudiarse la presentación y todo lo que le voy a mandar bien. Entonces, lo menos que yo lo veo era la presentación. Praxis ecosocialista y derechos esenciales. Fíjense que. Disculpen. Avanzar desde nuestra América detalla una amplia gama de derechos esenciales que dan cuerpo a esta praxis ecosocialista, siempre enfocados desde la perspectiva del ser colectivo. En ecosocialismo hablamos del ser, no del tener. Del ser y no del tener. Y hay una parte de la presentación donde se dice, una cosa es, o mejor dicho, es más sencillo satisfacer necesidades, que es lo que hace la economía, que cumplir o satisfacer deseos. Porque las necesidades son contadas, los deseos no. Los deseos son infinitos. Entonces es interesante eso que plantea avanzar, ¿no? Es más sencillo satisfacer necesidades que deseos. Las necesidades surgen de la realidad, pero los deseos a veces son utópicos. Bien, derechos de identidad y memoria, que son los derechos que nosotros debemos preservar como sociedad. Derecho a la memoria, para reescribir la historia desde la perspectiva de los dominados, la historia insurgente que tenemos en Venezuela. Incluso nosotros tenemos una sociedad de la historia insurgente. Porque sí, antes era la Academia Nacional de Historia, ¿no? Que todavía existe. Y los individuos del número. Y lo pueden tratar. Y ahora tenemos el Premio Nacional de la Historia nuestra, nuestro historiador. Entonces, derecho a la memoria, para que no sean borrados los recuerdos. Derecho a la identidad y a la diversidad, afirmar la identidad propia y reconocer la riqueza de la diferencia. Sí, somos una sociedad multiétnica, pluricultural, nuestra sociedad es diversa, somos el producto de una mezcolanza de culturas, de idiomas, de tradiciones, y eso es hermoso. Somos, no recuerdo quién era que lo decía, el venezolano es un ciudadano. Ese era el mayor título que uno podía tener según Simón Bolívar. Es un ciudadano cosmopolita, porque éramos el producto, somos el resultado de distintos elementos. O sea, culturales, étnicos, ahí entra todo. Pues. Cuando dicen que somos una sociedad multiétnica y pluricultural, no se equivocaron. Y desde la diversidad biológica estamos entre los 10 países, los 10 primeros países megadiversos. Y hace unos días ganamos, no ganamos, ocupamos el 5º lugar en el Global Big Day, que es un evento de aviturismo que se hace en el mundo. Y llevamos más de 5.000 especialistas a registrar avistamiento de aves. Quedamos de 5º. Y en el mundo estamos de 7º en cuanto a aves registradas nuestras. Estamos cerquita de Brasil. Si me hablas de bosque, pues nosotros tenemos el Parque Nacional de Selva más grande del mundo, que es el Parque Caura, que nos lo aprobaron en el 2017 en lo que fue el Congreso de la Patria, que la agenda del decisor la redactamos nosotros. Con esta universidad. Con esta universidad. Fue aprobado Parque Caura y la Universidad Popular del Ambiente. La tercera propuesta que incorporamos fue la actualización de la Ley de Ordenación del Territorio y la echaron para atrás. Pero esa era, no, escojan 3 y esa no. Parque Caura y Universidad Popular del Ambiente. Que por cierto, todavía estamos en deuda con lo que es el foro del Parque Caura. El que se quiera entusiasmar a aportar a ese foro, plan de ordenamiento y reglamentación de uso del Parque Caura, bienvenido sea, porque eso sí va a ser en 3 años y todavía no se ha presentado. Esa es la memoria no falla. Bien, derechos ambientales y alimentarios. Derecho a un ambiente natural y humano saludable, combatir la contaminación y el modelo insostenible. Derecho a una alimentación equilibrada y sana, lucha contra la manipulación genética. Que sea compañero. No sé si ustedes recuerdan que en las escuelas nosotros teníamos el tronco de la alimentación, a los chamos se les sensibilizaba desde el punto de vista de la alimentación, las casas de alimentación también las teníamos. Entonces,
Fíjense que se han incorporado elementos que si los integramos, vamos construyendo o de alguna forma vamos materializando lo que es el ecosocialismo, ¿no? Derecho al espacio, a la tierra y al agua, propiedad colectiva y respeto a la Pachamama. Ah, pero si el agua es gratuita, bueno, en Bolivia en algún momento se intentó privatizar el agua de lluvia. Bolivia. Bolivia. Y siglo XXI. Hace, ¿qué? 10 años. Siglo XXI. Ustedes se imaginan, agarraste agua de lluvia ahí en el patio de tu casa y pagas. No fue Bolivia, no fue el pueblo de Bolivia, fueron las empresas privadas al servicio del capitalismo. Ahora, Bolivia tiene una de las primeras constituciones, por decirlo de alguna manera, donde se resalta el elemento ambiente o el sistema ambiente en su marco jurídico. Es el 2009. Ustedes revisan la constitución de Bolivia y desde el punto de vista ambiental está muy bien elaborada. Incluso se habla del ambiente como sujeto de derecho. Ambiente como sujeto de derecho. Que los legisladores de aquí no lo entienden, ni lo van a internalizar, ni lo van a asumir, ni no. No, una locura también. El planeta está vivo, está loco. Pero hacia allá vamos, ¿no? Diego. Profesor, buenas tardes. Se nos ha complicado por el tema del compañero que es Cañaveral. Le explico lo siguiente, ¿no? Usted tome la foto, ¿verdad? Y cuando esté en su casa, esté en Wi-Fi, te van a dar el lector, le dan ahí y entonces lo busca a la imagen y automáticamente le lee. Mira, más sencillo, anote mi número y le mando el link para que se anoten mi número, por favor, para enviarles el link del formulario de registro. 0416-205-7950. 0416-205-7950. Me envían un mensaje, yo les hago llegar el link del formulario y al correo les puedo enviar todos los documentos y la presentación y todo. Sí. Y si creamos el grupo, también lo compartimos por ese grupo. ¿Oyeron? Recuerden que son 3 encuentros, este es el primero. Sí. El correo también. Claro. Por eso lo del formulario. Bien. Bien. Derechos, miren esto, derechos sociales y económicos. Allá. Derechos sociales y económicos. Derecho a un desarrollo endógeno y una economía equitativa. Rechazo de modelos de impuestos. Derecho al protagonismo social y político. Ser actor de la propia transformación. Bueno, en Venezuela se habla de una sociedad participativa y protagónica. Todos los espacios. Derecho a la comunicación y a la información veraz y crítica. Derecho a un trabajo creador y autocreador. Transformar el trabajo de alienante a consciente. Cuando tengan la posibilidad, revisen la ley orgánica del proceso social del trabajo en Venezuela. Es una de las más avanzadas. Y fue creada cuando Chávez. La ley del proceso social del trabajo. Usted dice que no hay derecho. Ujú. Es muy, reivindicó luchas de años, pues. La ley orgánica del trabajador, la trabajadora y el proceso social del trabajo. Derecho a la autogestión, organización democrática sin injerencia externa. Aquí hubo una época que los presidentes los escogían los Estados Unidos prácticamente. Por la cuarta. No sé si se acuerdan. La cuarta la conozco por referencia y por los libros que he revisado. Yo soy de la quinta para acá. Sí, sí. Soy del 86. Quita de auto. Derecho a la educación mutua, proceso reflexivo y permanente en la comunidad. Cuando hablamos de educación mutua, yo lo asocio mucho a lo que es la andragogía. Este proceso que nosotros estamos desarrollando, andragógico, es vital. El que nos escuchemos, el que nos entreayudemos y que de alguna forma podamos, algunos pensadores hablan del intercambio de saberes, ¿no? Socialización de saberes. Eso es indispensable en una universidad. Porque antes era el facilitador que daba una clase magistral y los demás escuchaban y bueno, copien y llenen e investiguen.
Que por cierto, en la programación pusieron clases magistrales, no hay clases magistrales, o sea, eso es pavoso, para que sepa. Sí, todas clases magistrales después que tienen 65, 70 años, a los 30 y pico no. Derecho a la integración contra la exclusión buscando cooperación. ¿Saben qué se actualizó recientemente? Me gustó mucho. La ley de las personas con discapacidad fue actualizada en el 2024. Y hay una ley orgánica de los adultos mayores que también es reciente. Y reivindica la figura del adulto mayor y nos exige que debemos incorporarlo. Incluso los hijos están en el deber de garantizarle medicamentos si no lo puede adquirir por sí mismo. O sea, son elementos que hacen que la sociedad sea más humana, lo que sea la primera, más humana la humanidad. Eso es lo que nos hace falta. Y es desde lo más básico, de los aspectos más básicos. Y no es nuevo, eso es de la antigüedad. Exacto. Donde las personas adultas están realmente lo que vivían, programaban todas las partes sociales. Mira, no hay nada más sabroso que sentarse a hablar con un abuelito en una plaza. Qué lindo. Y Por eso que yo puedo donde Enrico Martín. Sí. entonces, eso nos hace más sensibles y nos hace comprender que nosotros vamos para allá. Porque todos vamos hacia allá. Algunos están más cerca que otros, pero Sí. todos vamos para allá. Sí, pero no lo digas. Sí. Mire, ya estamos. Esta es la última. Propuesta de acción, un plan de acción. Transformación socioeconómica, sostenibilidad ecológica. Ellos eran lo que decíamos más. Educación y cultura transformadora. Entonces, superar. Vamos a leerlo acá porque no se ve bien. Superar valores rentistas y especulación. Controlar propiedades e ingresos. Garantizar acceso gratuito a servicios básicos. Asegurar derechos colectivos. Aquí cuando se habla de superar valores rentistas y especulación. Bueno, por ahí le dimos un golpecito, una que llamaban el paralelo. Que ahora los tipos lo que están aplicando es que, bueno, te cuesta $5, pero en bolívares te cuesta 7. Hay algo que se llama la sondeo, ¿oyeron? Denuncia. Y aquí le ponen los ganchos a 5 y los demás, no, mira, no, a cobrar como dice. Claro. Hacemos cumplir los artículos de la Constitución. Exacto. Ajá. Sostenibilidad ecológica, racionalizar recursos naturales, reducir dependencia de energías fósiles, superar el extractivismo, impulsar la agroecología y alimentación sana. Hay elementos que ya se han desarrollado acá y que se plantearon en estas investigaciones y ya nosotros lo hemos ido abordando e incorporando. Fíjense esto, reducir dependencia de energía fósil. Ahorita nosotros estamos aprovechando estos recursos. Decía la ministra de Turismo recientemente que el turismo este año aumentó un 70%. La ministra de Turismo en el territorio. Otra cosa, que siempre lo digo, prácticamente el 70% del turismo nuestro se desarrolló en un área bajo régimen de administración especial. Para que tengamos en cuenta. Desarrollo de turismo, lo que hay un desarrollo de las empresas que llevan lugares turísticos. Pero sí, las operadoras de lo que es realmente la importancia del turismo. Revisen, esto sí es Esa señora, a decisión propia. A decisión propia, revisen la Ley Orgánica del Turismo del 2014 para que tengan en cuenta. Fíjense, tenemos la Ley Orgánica del Turismo 2014, tenemos la segunda ley, Ley del Fomento del Turismo Sustentable como Actividad Comunitaria y Social, existe. Ley del Fomento del Turismo Sustentable como Actividad Comunitaria y Social, y la tercera que es como de crédito. Mira, Juan, para probarnos, pierdo lo que voy a decir, lo que hizo el España. ¿Ah? Cuando tú hablas de desarrollo sustentable, es la protección al ambiente, ¿verdad? Pero cuando tú hablas del equilibrio ecológico, social y económico, lo que dice el compañero. Yo cuando la gente me dice, no, estamos bloqueados, estamos bloqueados de tu mente, porque nosotros tenemos muchas ideas,
Y en nuestra idea, por ejemplo, el Ministerio de Socialismo, si el Ministerio de Socialismo tuviera o tiene la sostenibilidad ecológica, lo está haciendo, va a lo social porque habrá las comunidades, de dónde está lo económico. Entonces, si el Ministerio de Socialismo tuviera un departamento de turismo, donde generaría dinero, entonces ese dinero para el turismo. No es una alternativa. Pero- Mira, para allá, para que te Siento cuente. siento que el ministro de Turismo, el ministro de Ecosocialismo, o ministro del Ambiente, yo no como el ministro de Educación, sí, cualquier la conducción del artículo 127 es obligatorio cumplir esto. Lo hicimos, fíjate, te comento, lo hicimos. En algún momento redactamos un documento desde Ecosocialismo, de la Dirección de Educación Ambiental del Ministerio de Ecosocialismo, y eso se lo había contado a los compañeros. Redactamos un documento para incorporar la educación ambiental en el currículo bolivariano. Lo llevamos a la ministra Yelitze, se lo entregamos. Y ahí se quedó. Y una de las personas que no estaba de acuerdo, porque tenía otra perspectiva de lo que se estaba proponiendo, o sea, que no estaba convencido, hoy en día es estudiante de aquí de la UPO. Yo sí que va a terminar, pero pregunto, ¿qué vamos a O sea, hacer? La convencimos y ahora está estudiando Ecología del Desarrollo Humano, el doctorado de Ecología del Desarrollo Humano en la UPO. La que no quería es que se Aquí. incorporara la educación ambiental Sí. en el currículo bolivariano. Está estudiando aquí. No voy a decir nombre, pero... Ajá, fíjense, educación y cultura transformadora. Ahí está. Transformar la educación para incluir la temática ambiental, revalorizar la diversidad cultural, incorporar ecotecnologías, ejercer presión para políticas ambientales holísticas. Aclárame algo. Ecocidio y ecosistema tienen algo que ver. ¿Qué? Ecocidio y ecosistema tienen algo que ver. Cuando hablas de etnocidio es, o sea, matanza El ser humano. Tienen algo que ver con el ecosistema. etnocidio y Y ecosistema. Ah, ok. Solamente de algo. No, dice aquí, mira, lo que ¿dónde ocurre el etnocidio? Ah, ¿Dónde ocurre? Claro, es lo que hicieron los españoles acá. no es el genocidio. Esto no sí. Obviamente los pueblos originarios, sí, obviamente. Pero todo ocurre en un momento y espacio determinado. No, claro, lo que pasa es que no quiero que se vuelva a repetir con Mire, la fíjense, inteligencia artificial. se supone que por cada encuentro ustedes deberían realizar un ensayo. Los ensayos míos tienen la particularidad de que normalmente no excede una hoja de examen. Pero como vamos a estar, digamos, en constante movimiento, en vez de que lo hagan en hoja de examen, lo van a hacer en digital, computadora. sí, en computador, manuscrito, y va a ser de máximo 5 cuartillas, máximo 5 cuartillas, no 10, no 15, no, máximo 5. Capacidad de síntesis, por favor. Por favor. O sea, 5 y si quieren le ponen la portada, llegan a 6. ¿Qué quieren? Y ensayos son. Teoría y praxis del ecosocialismo. Les voy a pasar la presentación. Les voy a hacer llegar un resumen de la presentación que tiene la misma cantidad de páginas que la presentación. Tiene 11 páginas. Aquí está. Aquí está. Un poquito más extenso que la presentación, pero tiene la misma cantidad de páginas. 11 páginas. Más los documentos de donde se extrajo la información para la presentación. No, eso sí al final. O sea, vamos a tener vamos a tener 3 encuentros. Vamos a tener 3 encuentros. Vamos a dejar eso para antes de las vacaciones, para que tengan tiempo de sentarse y de redactar. Pero yo voy a pasar en ensayo, vamos a hacer ensayo. Máximo 5. Creo que las clases son hasta... No, aquí ustedes van a ver clases en agosto también. No, es corrido. Estamos listos. Entonces, estamos listos, compañeros de las regiones. Ensayo máximo 5 cuartillas. Si quieren le ponemos una portada, lleguen a 6. Si me escriben, les comparto el correo electrónico también. Y bueno, gracias por su atención. Estamos para servirles. El próximo encuentro va a ser el martes.
Un fuerte abrazo, agradecido por la asistencia y por la atención. Procedo al cierre del Zoom. Procedo al cierre del Zoom. Formulario. Sí, cuando llegue el formulario. Ok, sí. No lo voy a ofrecer para una industria. Dígame. Dígame.